¿Ya? ¿Ya? ¿Está bien? Sí, profesor. Sí, profe. ¿Ya? ¿Está bien entonces? ¿Ya? Atención, ¿sí? Atención, todos atentos. Atentos. 1, 2 y 3. Explico el trabajo. Y dice así, con mucho cariño, esta canción que te voy a cantar. Ya está. ¿Se mira bien? ¿Se mira? ¿Se observa? Sí, se ve. Sí, profesor. Perfecto. Esta es la primera diapositiva que hemos usado, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? ¿Ya? Hemos usado esta diapositiva para explicar, ¿no?, cómo es que nosotros ubicamos un problema estratégico en medio de la economía, la sociedad, la política, la mentalidad, la espiritualidad. Buscamos un problema estratégico y vemos cómo ese problema estratégico impacta. En muchos de los trabajos está faltando esa parte. No me están poniendo cómo impacta. Es importante que ustedes me digan cómo impacta. Pero no cualquier impacto, no cualquier impacto. Tiene que ser un impacto que determine una crisis. Por ejemplo, la corrupción impacta en lo económico porque hace que no haya mercado, que todo se concentre en pocas manos, y eso hace que cuando no hay mercado no hay competencia, cuando no hay competencia no hay calidad, cuando no hay calidad no hay consumo, cuando no circula la economía y no hay consumo, hay desocupación, por lo tanto, crisis, pobreza, marginación. O sea, tienes que demostrarme que ese problema estratégico impacta hacia una crisis. O sea, no es cualquier impacto, sino que es un impacto que produce una crisis. Impacta en lo político porque el poder se centra solo en una oligarquía. Oligarquía quiere decir oligo, pocos, arquein, poder. Entonces, son tan poquitos los que se benefician con esa corrupción que hace que mucha gente capaz no participe en la política. Y cuando mucha gente capaz no participa en la política, tú ya no tienes otras opiniones más lúcidas. Tienes gente marginada, gente resentida y gente que no participa en el país. Entonces eso genera crisis. ¿Por qué? Porque al final unos cuantos se llevan todo, la plata que debería servir para educación, para promover la industria, la tecnología, la ciencia, se lo llevan unos cuantos, y además el poder hace que unos cuantos decidan y deciden mal, porque cuanto menos son los que deciden mal, y cuando más deciden por corrupción, deciden peor. ¿No es cierto? Entonces, tienes que demostrarme que ese problema estratégico impacta para una crisis en todo lo demás. ¿No es cierto? Hasta aquí hemos dicho que también hemos buscado las permanencias, o sea, la parte histórica de esta crisis, ¿no? Ya está, hasta aquí hemos navegado, hemos sufrido, ya. La segunda parte va a ser buscar la causa profunda y la tercera parte la solución. Esta es la primera parte del curso, ya. La segunda parte, ya empezamos con esto. O sea, yo estoy haciendo ahora esta clase para que ya entremos a esta segunda parte, para buscar la causa, ¿ya? Vamos a buscar la causa. Una vez que tenemos este cuadrito, tenemos el siguiente cuadrito. Eso se llamaría el mapa del poder, o se llamaría los factores de poder, lo económico, lo social, lo político, lo internacional, lo espiritual. Pero hemos agregado dos aspectos más, fíjense ustedes. Hemos agregado los intermediarios, que no habíamos considerado en la vez pasada. ¿Qué son los intermediarios? Los intermediarios obviamente son los que de la ciudadanía hacen llegar el poder hasta los niveles del Estado o de las más altas decisiones del poder. Los intermediarios vendrían a ser los partidos políticos, los gremios, las instituciones intermedias, los clubes, las organizaciones sociales, los grupos sociales que se organizan, barriadas, asociaciones de comerciantes, profesionales, económicos, en fin. Y aquí también le hemos agregado el poder que tiene el factor información. O sea, la información es importante, es un poder. Entonces,
¿dónde más se gasta el dinero de la corrupción? Ya que gran parte de ustedes hace el trabajo de la corrupción, ¿dónde se gasta más la corrupción? En medios de comunicación, en informar. Pero ¿por qué yo necesito tanta plata en información? Porque tenemos una ciudadanía, ¿no es cierto? Una ciudadanía a la que le falta calidad. ¿Sí? No invertirían los corruptos tanto en medios de prensa e información, si habría una ciudadanía que no hace caso y que se informa. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Con la mirada de vuestro problema estratégico, y aquí lo pongo, o sea, con la mirada de vuestro problema estratégico, con esta mirada y con esta pregunta, ¿no es cierto? Ustedes van a comenzar a resolver cada uno de estos aspectos. En economía, yo he visto que el problema es la exclusión. Entonces, yo voy a analizar la economía desde el punto de vista de la exclusión. ¿Cómo es la producción con la exclusión? O sea, entonces, ocurre que solamente 3, 4 grandes agricultores en la costa producen uvas para exportar. Y como la exportación te da divisas, pagas impuestos, entonces el gobierno solamente a ellos les favorece. Pero no favorece a la economía de Chácara, por ejemplo, que produce habitas, zanahoria, papa, cebolla, con la cual estamos sobreviviendo ahorita. ¿Por qué? Porque es gente pobre y no produce divisas. Aquí hay una exclusión. Y hace que esa economía, mira, gracias a esa economía no hemos muerto de hambre. Si tú te das cuenta por qué no nos hemos muerto de hambre en esta crisis, es por esta pequeña producción. Y sin embargo sigue funcionando pese a la exclusión. Y podría funcionar mejor si le diéramos más incentivos. Igual, la circulación, que es la otra fase de la economía, donde se mueve la mercadería. No tenemos carreteras buenas, solamente hay buenos impuestos y facilidades para puertos de exportación, de arándanos, de uva, de algodón, ¿no es cierto?, en la costa, pero la economía en la sierra o grandes agroexportadores o productores de comida en Arequipa, ¿no?, o en Huancayo, pero aquí en la Sierra del Sur, ni siquiera. Aquí para exportar tus productos, para vender, te resulta caro, porque tienes que irte hasta Brasil, y de Brasil subir, ahí gastas petróleo, gasolina, tiempo, esfuerzo, desgaste de máquina, no es negocio, ¿no? Entonces no tenemos, digamos, medios de circulación. 2 presidentes regionales han ido a la cárcel por haberse robado la plata de carreteras, en fin. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿no?, la exclusión, ejemplo. Exclusión, ¿cómo funciona? Vas explicando en cada uno de los aspectos. El mercado, claro, hay grandes mercados, el gobierno le da tremendo a Totus, a Saga Falabella, le da dinero, le inyecta economía, le da facilidades, pero pucha, a la tiendita de la esquina se deja de pagar 5 soles, les cierran con tremendos carteles, la SUNAT, ¿no? Entonces, eso es exclusión, ¿no? O sea, fíjate, en finanzas, las grandes bancas tienen préstamos salvatajes, ¿no? Ustedes han visto la Casa de Papel, esa serie linda, ¿no? Donde el que imprime la plata asalta es para hacer plata. ¿Por qué dicen? Porque cuando hay crisis, el gobierno regala a los bancos millones de millones, ¿no? Y a los pobres más bien nos cobra impuestos, ¿no? Le da dinero a la banca a 0.1%, pero la banca nos cobra a nosotros 5, 6, 7%, ¿no? ¿Qué tal? A la Universidad Andina le dan, ¿a cuánto? Crédito le dan a 0.2%, pero la Universidad Andina te cobra la pensión con 15, 20% de carga, ¿no? Entonces todo eso se llama exclusión, no una economía deforme, que solo se centra, si bien es cierto, en la producción grande, pero también la producción pequeña, que es la que salva un país, ¿no es cierto?, necesita eso, ¿no? Entonces, digamos, yo hago ese análisis, ¿no? Para ver, y aquí yo me estoy preguntando, ¿hay división de poder? Que, por ejemplo, cuando este señor le da más beneficios a los exportadores de algodón o de vid
¿no? No hay división de poder porque se está parcializando. División es cuando realmente alguien dice, no, señor, usted tiene que dar a ellos, pero también a la agricultura de la sierra, ¿no es cierto? O también a los bancos de la sierra, ¿no? Entonces ahí vamos viendo con nuestro problema estratégico, viendo si esto funciona, si hay contrapeso de poderes, institucionalidad, ¿no? Entonces vamos comprobando si esto se cumple, si hay un poder que nos defiende, o hay un poder abusivo que solo ayuda a ellos, ¿no? Y en el caso de las finanzas, ¿no? Les ayuda a los grandes bancos, al Banco de Crédito, al Interbank, a la Escocia, le da tremendos créditos, préstamos, facilidades, pero pucha, a la banca pequeña, a las cajas municipales, a las prestadoras pequeñitas, impuestos, control, ¿no? Aquí, ¿qué está pasando? Aquí el poder se está desarrollando sin división, hay un abuso de poder, ¿no? Para que esto sea posible, todos estos poderes tienen que estar coludidos con ellos. Ahí van a estar comprobando. Entonces, acá pondré, pues no, sí existe una producción excluyente, porque evitemos la exclusión, y no existe un poder de contrapeso que proteste contra eso, que se oponga a eso, ¿no es cierto? Entonces, ya vamos acá desarrollando el tema, no con esa perspectiva. O sea, no es solamente desarrollar por desarrollar, es desarrollar con esta perspectiva, con tu tema, pero con esta pregunta. Luego hay otros aspectos, ¿no? Aparte de la producción, circulación, mercado y finanzas, comercio y finanzas también puede llamarse, ¿no? Que son las partes clásicas de la economía. Ver en el caso del Perú el empleo. O sea, ¿cómo es la empleabilidad? Realmente, ¿qué está ocurriendo con el empleo? Si seguimos o no excluyendo a ciertos sectores, ¿no es cierto? Si seguimos privilegiando el empleo solo para ciertos sectores, ciertos segmentos social, o el empleo burocrático que define el poder. Por ejemplo, el burocrático tiene mucho que ver con el poder, y el empleo casi pocas veces tiene que ver con la meritocracia, ¿no? Ese también es otra exclusión, si es que mi problema es la exclusión. Estoy poniendo en el caso de que sea exclusión, ¿no? O sea, para poner un caso, para ejemplificar. Ingreso per cápita, ¿no es cierto? Mire, ¿qué ha pasado con los ingresos? Cada vez es menos el ingreso per cápita por producción. Y también acá podemos ver incluso brechas sociales, género también, ¿no? Otra de las brechas sociales es género, ¿no? Entonces, a la mujer se le paga menos, trabaja y produce mejor a veces la mujer, es más responsable incluso, y se le sigue pagando menos. Se le sigue pagando menos al llamado, entre comillas, cholo barato. Si eres un hijo de un rico, no te piden mucho, pero si eres de condición económica y social, entonces te pagan poco, hasta te ven la cara para pagarte. La capacidad de emprendimiento, si realmente se puede hacer empresa o no en el Perú, si hay facilidades, si hay políticas para realmente no solo asesorar, sino dar crédito, facilidades, contexto para que te desarrolles una empresa pequeñita, y más luego de esta crisis. Hemos visto que no, que es difícil, y por eso es que la informalidad crece, porque el Estado sigue siendo excluyente, te pide 10.000 papeles para que hagas una empresa, y al final te está diciendo que no lo hagas, y al final te está obligando a que tú seas informal. Prácticamente el Estado te obliga a que seas informal. Como tienes que vivir y comer y tienes que hacer algo, entonces tienes que hacer algo. Entonces, si hay emprendimiento en el Perú, eso también hay que verlo. Desde este punto de vista, con esta pregunta, ¿realmente tengo yo un poder que me apoye, o todo el poder está con los grandes clubes y grandes corporaciones del poder que manejan todo esto, la información, lo social, lo económico? Empleabilidad, como he dicho, acá empleabilidad, empleabilidad, acá vendría esto junto, no lo voy a juntar. Entonces, otra de las cosas fundamentales, y yo les voy a dar material, por eso que les voy a dar este librito, les voy a dar videos, todo, ahí ya tienen, ya pueden verlo, los títulos de los canales, es las competencias laborales. Una cosa importante que ustedes tienen que tomar en cuenta es que en el salto tecnológico que vamos a dar después del COVID, o ya a estas alturas de la historia, manejar tecnología ya no es un lujo ni una opción, es vital.
también por un asunto económico, y un asunto de emprendimiento, pero fundamentalmente por un asunto político. Se ha llegado a la conclusión de que los nuevos poderes, los nuevos abusos del poder son poderes tecnológicos. Los que están ahora teniendo el poder es tecnológico. Si no veas el virus es posible de que sea un escape, es posible de que sea una forma de algún accidente de laboratorio. Claro que es exagerado decir que nos van a meter un chip en la vacuna y nos van a controlar para que moramos antes y están haciendo que la gente no viva mucho porque consume mucho. Bueno, eso ya es un extremo, ¿no? Pero sí es claro que en el mundo actualmente, por ejemplo, hablando de competencias y de capacidad, ¿no? Ya hay una manipulación científica, tecnológica, ya es obvia. Quienes tienen la sartén por el mango no es los que antes tenían el petróleo o el armamento, es los que tienen fundamentalmente la tecnología. Claro que los que tenían el armamento y el poder militar y el poder político antes tenían también tecnología, porque la tecnología define todo. Pero ahora es mucho más los especialistas tecnológicos, tienen mucho más poder y está mucho más concentrado en la tecnología por la tecnología, ¿no? Entonces, la empleabilidad tiene mucho que ver con competencias laborales, ¿no? Y en este mundo, ¿quiénes nomás acceden a eso? ¿No? ¿Cómo es que no hay los presupuestos del Estado, ¿no? No llegan, ¿no? Y en esta crisis, ¿no? Muchos de ustedes tienen problemas de conectividad. Todos los estudiantes, el Estado ya debió haber solucionado ese problema hace tiempo, pero aquí pues se han robado, han desviado los fondos y lo que es peor, ¿no? Ni siquiera han considerado eso como algo fundamental para ustedes, ¿no? Y para todos nosotros, porque todos nosotros estamos cada día también mejorando nuestras competencias. Vale decir, entonces, cada una de estas cosas lo analizan a la luz de esta pregunta y de este problema que ya ustedes han desarrollado, ¿no? Luego analizan el problema social. Aquí está el poder ciudadano. Esto se llamaría un mapa del poder. Aquí lo que tienen que analizar con esta mirada es ver, por ejemplo, sugerencia, ¿no? Ustedes pueden ponerle más campos, por favor. Ahí va vuestra creatividad. Esto es una sugerencia. Por ejemplo, ver las brechas sociales. Las brechas sociales es lo más terrible que hay, es lo que más se ha agudizado, ¿no? Es la diferencia que hay entre una universidad privada, ¿no? Que tiene todos sus internet, sus tablets, todo, y nosotros, que somos gente del pueblo, que solo ganamos un sueldo, que nos contratan, y si es que nos contratan, entonces esta brecha social que se ha abierto entre quienes tienen mucho, han concentrado el poder, unos cuantos, que son pocos. Siempre va a haber ricos y pobres en una sociedad, debe haber, pero la diferencia que hay entre pobres y ricos no debe ser de 1 a 3, vale decir, en promedio el rico debe tener 3 y el resto debe tener 1, ya bueno, es porque ha trabajado, es emprendedor, tiene que haber, va a haber siempre, como dice hasta Jesucristo, ¿no? Ricos, pobres, pero que haya una diferencia entre 1 a 11, o sea, que uno tenga unos pocos 11 y la mayoría no tenga uno, no tenga nada, es mucho, se llama eso brecha social. La brecha social se ha aumentado. Todos los gobiernos últimamente nos han dicho, hemos disminuido la brecha social, estamos creciendo al 6%, 8%, 9%, pero eso están midiendo solamente las grandes empresas de unos cuantos, no están midiendo la redistribución de esa riqueza. No están midiendo eso en cuanto a competencias, cuánto está logrando la gente, ¿no? En este campo económico y social, junto con el fujimorismo, había un fujimorismo muy sensato, no era tan fujimorismo, sino era una propuesta, digamos, más equilibrada, que lo tomó el fujimorismo, pero después se olvidó, porque se volvió en lo que se ha vuelto ahora. Decía que la única manera de crear un país sostenible era más bien generando competencias en la gente. O sea, esto que estamos haciendo ahora con el curso, que no les enseño teoría, sino que ustedes hagan. Entonces, ¿qué decía, no? De acuerdo a la teoría económica de Amartya Sen. Amartya Sen
es un premio Nobel de Economía, que dijo, que le dieron el premio Nobel porque descubrió que el problema en economía no era solamente los recursos, más bien que muchas veces los recursos eran una desgracia. Si no, fíjense los países que tienen recursos, petróleo, guerras, se matan entre ellos. Nosotros que tenemos salitre, nos hemos peleado por la guerra, nos han invadido, tenemos recursos, se los roban, o tenemos recursos, solo vendemos, pero no producimos nada. Entonces, a veces los recursos son una desgracia. Entonces, ¿qué dijo Amartya Sen? Dijo, si no conviertes tu economía, si no le das valor agregado, si no inviertes en tecnología, en ciencia, esa tu economía se va a ir al diablo. Además que toda economía que solo se concentra en una sola cosa, esa sola cosa entra en crisis y todo el resto entra en crisis. Por eso hay que diversificar la economía, hay que poner en industria, en agricultura, hay que poner en artesanía, en turismo, hay que poner en tecnología, hay que poner en comercio, en finanzas, o sea, hay que distribuir la economía y hay que reconvertirla, ¿no es cierto? Entonces, en ese aspecto también hay brechas sociales, ¿no? Los que tienen una sola economía están en un solo grupo y las demás economías también, entonces acá afecta, entonces fíjense, también afecta, ¿no? Hay problemas que no solo son sociales, no solo son económicos, no solo son socioeconómicos o sociopolíticos o político-económicos, ¿no? Entonces por eso es que no lo hagan así esquemáticamente, ¿no? Entonces la brecha social sería una de las cosas más graves que existe en nuestros países, sobre todo en el Perú, ¿no? Nos hace que ciudad-campo, y no solo ciudad-campo, es dentro de la ciudad ahora ha aparecido en estas últimas décadas otra pobreza más fea y más fuerte, que es la pobreza de los alrededores, o sea, de las periferias, ¿no? Por ejemplo, Cusco, tú vas a Puquín, o vas a los barrios más lejos de norte de Cusco, a Nuevo Cusco, ¿no? Entonces, o a los incas, a toda esa zona periférica, la pobreza es enorme. Entonces la gente se ha venido ya, el campo se está despoblando. Por eso es que cada vez que un gobierno hace escuelas en el campo, así yo no sé para quién hace, se están desocupando, locales lindos, están sin gente. Y cada vez la gente por estar cerca de la ciudad, tener más oportunidad, se está viniendo del campo y el campo está despoblándose. Y yo no sé cómo es que sobrevivimos con la agricultura que hay todavía en San Jerónimo, en Tancarpata, ¿no? Que también están poblando, están construyendo grandes complejos, cada vez son menos las tierras agrícolas ahí, ¿no? Y cada vez menos la pobreza, porque también los precios agrícolas son muy bajos en el mercado y casi un poco más regalan los campesinos, ¿no? Y eso también es exclusión, ¿no? Entonces, esto también ocasiona que no tengamos unidad nacional. ¿Qué quiere decir unidad nacional? No quiere decir que todos estemos juntitos, sino que todos nos sintamos iguales para que entre iguales hagamos un pacto y conversemos. Esto también implica que no sabemos ponernos de acuerdo. Un gran pedagogo decía que el problema nacional, todos buscaban cuál es, igual que yo, igual que en la clase, más o menos en los 90, se comenzaron a hacer esta misma pregunta, ¿no? ¿Cuál es el problema estructural? ¿Cuál es el problema estratégico? ¿Cuál es el...? A ver, si quisiéramos resumir el Perú en un problema, ¿cuál sería? Conversaban los especialistas, los científicos sociales, los politólogos, los analistas, ¿no? Desde nombre en el Perú, ¿no? Julio Kotler, Vargas Llosa, Quijano, Pablo Maceras, estaban con gente así de peso, ¿no? Gonzalo Portocarrero, Franklin Pease, ¿no? Todos esos grandes hombres, y uno de ellos dio en el clavo, ¿no? Era un profesor, Juan, un apellido árabe, Juan Abugatas, ¿no? Entonces, y dijo, el problema del Perú es que no sabemos conversar, no nos entendemos, o sea, no hay una unidad nacional. Como uno se cree superior al otro y otro se cree inferior, eso es lo peor, ¿sabes? Lo peor no es que uno se crea superior, ¿ves? Ese es un complejado. Lo peor es que haya gente que crea en eso, ¿no? Ese es el problema.
Entonces, como no hay una unidad nacional en eso, en esa parte social, no va a haber una unidad nacional en un proyecto, porque entre diferentes no hacemos un proyecto se tiene que hacer entre iguales. Podemos tener diferencias económicas por nuestras actividades, está bien, se justifica, ¿no? Pero tanta división no creo. O sea, lo que hay en el Perú es una monstruosa división, y este COVID ha demostrado que es más fuerte de lo que pensábamos, ¿no? Entonces eso hace que tengamos ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda, y sea una sociedad todavía rota, ¿no? Estos días, por el Bicentenario, estoy leyendo historia del siglo XIX, estoy participando en debates sobre historia del siglo XIX, y me doy cuenta que estas brechas que se habían creado después de las rebeliones sociales de Tupac Amaru del siglo XVIII, que se habían agudizado en el siglo XIX, todavía continúan, ¿no? Entonces desde este punto de vista de la exclusión, y con esta pregunta, vamos a analizar esta parte, ¿no? ¿Cómo esta pregunta tiene que ver? Claro, no hay división porque hay un poder que sigue apoyando a unos cuantos, ¿no? Un poder que sigue excluyendo, ¿no? Con esta pregunta, con este tema de la exclusión, ¿no? Entonces, tenemos también aquí un factor fundamental, ¿no? Los intermediarios, cómo funcionan los partidos políticos, cómo funcionan los gremios, ¿no? ¿Qué hemos visto en los últimos 70 años, ¿no? Desde el año 50, pero más intensamente en los últimos 50 años, ¿no? Un presidente se ha suicidado, hemos visto presidentes en la cárcel, ¿no? ¿Y por qué todo esto? No solo por estas corrupciones, no, porque también sus partidos ya no funcionan, han hecho las cosas al margen, llegaban con unos cuantos militantes de su partido, hacían ellos actividades, pero cuando estaban allí, acá en el poder, olímpicamente se olvidaban, ¿no? Eran personas que totalmente se olvidaban de quienes los habían llevado, solitos se juntaban, hacían una argolla, una troika, y de pronto otros aparecían en su partido, ponía gente que no era del grupo. Entonces, de tal manera que estos grupos sociales que habían movido estos intermediarios, quedaban excluidos, y más bien estos suban al poder, ¿no? Entonces hemos visto presidentes, por ejemplo, que han entrado hablando de izquierda, que vamos a hacer de izquierda, y llegaron acá, convivieron con este poder y hicieron lo mismo, ¿no es cierto? Entonces aquí también hay un problema de exclusión, aquí también hay un problema de división. ¿Quién nos defiende a esta gente que los ha impulsado? ¿Quién defiende a estos militantes que han creído en este líder que ha llegado acá arriba? ¿Quién? Entonces acá también no ha habido división de poder, ¿no? Entonces ha fallado esto, que es la base de toda la república. La división y contrapeso de poderes y las instituciones es la base de la democracia y la dictadura. ¿Por qué? Porque todo poder, por naturaleza, todo poder siempre va a tender a copar a los demás, siempre va a tener la tendencia de aplastar al resto. Todo poder es su naturaleza. Entonces, para que no haya eso, tiene que haber contrapeso de poderes, ¿no? Y ahí está el mito de Leviatán, ¿no es cierto? Leviatán es un libro famoso que escribe un hombre politólogo que se llama Hobbes, ¿no? Este gran Hobbes escribe un libro que se llama Leviatán. ¿Qué es un Leviatán? Leviatán es uno de los nombres del demonio, ¿no? Y Leviatán dice el mito que es más o menos parecido al mito de Prometeo y de Luzbel, que Luzbel es como Leviatán, que Dios le había dicho cuida el cielo, y como las secretarias, no sé si ustedes han visto en las oficinas, las secretarias se creen más que el jefe, son peor que el jefe. Entonces, cuida el cielo, le dice, ¿no? Pero el cuidante, el que había recibido la tarea de cuidar, se volvió muy poderoso porque pensaba que él era todo, y comenzó a cometer abusos, ¿no? Es la historia de Luzbel y Lucifer, ¿no? Y cuando Dios se dio cuenta de su abuso, lo expulsó y se volvió Lucifer. Igual, Leviatán es lo mismo. Es un monstruo que cuidaba, pero se volvió tan soberbio, o sea, que acaparó todo, que en castigo los dioses le pusieron varias caritas, o sea, división de poderes, ¿no? El mito de Leviatán, ¿no? Entonces, esto es importante, esto que ustedes lo tengan en cuenta.
el contrapeso y división de poderes es importante en un país, en cualquier sociedad, es la conquista más grande que hemos tenido. Por esta división y contrapeso de poderes se han hecho las revoluciones burguesas en el siglo XVIII, ha muerto gente, han habido guerras, los grandes héroes han muerto por esto. Martín Lutero estuvo a punto de morir, Loyola, la división de poderes, ¿no? Desde siempre, desde el siglo XVI, incluso desde antes, desde el siglo IX, los burgueses, en el siglo XII, en los burgos, en el siglo XVI, ¿no es cierto?, comenzaron a desafiar a los poderes únicos, a los poderes absolutos, a las oligarquías que dominaban todo, y más tarde en el siglo XX a los totalitarismos, tanto comunistas como fascistas, como de derecha y de izquierda, ¿no? Entonces, con este enfoque de tu problema estratégico, con esta pregunta de que si realmente existe contrapeso de poderes, analizar lo social y también el poder oculto, cómo funcionan los poderes. Yo estaba leyendo estos días y viendo para mis charlas sobre el Bicentenario, cómo el legislativo quiere destruir al ejecutivo y el ejecutivo quiere destruir a él. O sea, no se contrapesan, sino quieren matarse, uno acoparlo al otro, ¿no? La división y contrapeso de poderes tampoco es que yo voy a matar al otro y lo voy a desaparecer, no, es controlarlo, contrapeso, por eso se llama, control, contrapeso, ¿no? Entonces, no es matarse, ni que uno abuse del otro, ¿no? Y otro de los problemas importantes que a la luz de esto tienen que analizar es el poder de la información, de los medios de prensa, redes sociales, la información subliminal que manejan la tecnología, ¿no es cierto? Que es otra de los niveles de poder que hay que mirar con mucho cuidado, con mucha atención. El poder informático, ya como les decía al principio, 2/3 de todo lo que se roba se va a los medios de prensa y de información. Yo me pregunto, y ustedes también seguro estarán preguntando, si acá hay ciudadanos conscientes, con alta conciencia, con alta formación de ciudadanos, ¿cómo es posible que esta información tuerza su opinión de ellos? Si son ciudadanos de verdad, uno tiene sus convicciones. Y este curso que estamos haciendo es justo para eso, para que ustedes sean ciudadanos, en cualquier plano, personal, familiar, social, profesional, científico, y ahora científico, ¿no? El hecho de que ustedes sean universitarios es científico. Miren, a ese nivel tienen que ser ciudadanos, ¿no? Entonces, yo me pregunto, y nos preguntamos todos, ¿por qué si hay ciudadanos de calidad y vivimos en una red pública, cosa pública, hay un poder de la información? Pero no hay alguien que controle, no hay contrapeso de poderes, nadie le controla la información, no hay sociedad de prensa, no hay filtros del Estado que controlen esto es guerra, pornografía o desinformación, ¿no? De pronto un mercader sale y dice, el dióxido de cloro cura, y su diablo, todos comienzan a comprar dióxido de cloro, contratan fumigadoras a precios altos, ¿no? Pero de pronto un científico, la comunidad científica dice, el dióxido de cloro no cura nada. ¿Quién ha permitido que esta información falsa se maneje o que desde esta información falsa manejen a la ciudadanía para que tenga este poder? ¿Dónde está la división de poderes? ¿Dónde está el control de poderes? ¿No es cierto? Entonces, eso tienen que contestar cuando hagan la tarea de la que viene, ¿no es cierto? Con toda esta información que hemos hecho, hasta que hemos hecho el problema estratégico. Ahora, con esto vamos a ver cómo funciona esto. Y acá, obviamente, por favor, tenemos que estar en el contexto internacional. O sea, todo esto ya ocurre no solo como país, todo lo que ocurre acá, ocurre aquí. Nunca como ahora las cosas se han globalizado. Antes una pandemia demoraba años en llegar, eran pandemias de décadas. Un año llegaba a un país, a los 3 años a otro país, a los 4 años a otro país, duraba 10, 15 años y recién después de otros 15, 20 años se iba. Duraba 50 años, por ejemplo, la pandemia de 1850, la guerra de China, ¿no? La guerra del opio, ¿no? Entonces,
Taipei, la crisis del Taipei, la pandemia del Taipei, ¿no? Y la pandemia del siglo XIV, la misma fiebre española duró años, se expandió por meses, pero esta pandemia en días ha hecho todo un estrago, ¿no? Y la economía, cae el precio del petróleo, en todo sitio baja el precio del petróleo. De pronto la pandemia ha roto que yo solamente cultivaba vid para exportar a China, ya no exporto. ¿Y qué hago yo con mi vid? Se está pudriendo, ya he perdido el capital. Hay una serie de bancarrotas en el Perú que se han ocasionado. Entonces, en este contexto, el análisis internacional es demasiado determinante. Todo esto se determina por lo internacional. Entonces, en lo internacional, con este problema estratégico de exclusión, entonces yo podría ver cómo hay solo 3 potencias que se están peleando por la geopolítica del mundo, ¿no? Ni la Comunidad Europea los respetan, ni a América, nada, ni a las comunidades asiáticas, a los tigres del Asia, nada, señores, ni a la Liga Musulmana, a nadie respetan. Estos 3 grandes poderosos excluyentes, mira, mi problema estratégico es la exclusión, también puedo ponerlo en el análisis internacional. Acá ya estamos en factores externos, ¿no es cierto? Dentro del FODA sería amenazas y oportunidades, ¿no? Entonces, pero acá hay que ver las amenazas, ¿no? La crisis tecnológica, y hay una pelea por la tecnología, la bronca que hay por el 5G, por el 6G, por quién maneja Samsung, las sanciones a Huawei, la guerra tecnológica que China está comenzando a piratear todos los avances tecnológicos y Norteamérica se está quedando porque más se ha preocupado en armamentos y ha bajado la guardia en tecnología, ¿no? Entonces, y China que desafía junto con Corea que está en crisis y que ya no es como antes, que soporta, Japón que ya está cansándose de Estados Unidos que antes le proporcionaba, la India antes proporcionaba material que copiaba chips, USBs, pero ahora la India ya está trabajando más con Rusia y con China. En fin, hay todo un problema de quién tiene la tecnología de punta, ¿no? Y todo va a influenciar en el precio de las computadoras, ¿no? La oferta de las computadoras que ya han subido por 3, por 4 veces se han subido estos últimos días, los celulares, las computadoras, ¿ya? La guerra por los mercados, la guerra por el comercio, ¿no? Entonces es otro de los campos que hay que ver, y esto tiene que ver con el precio de las materias primas. Como nosotros solo producimos materia prima, y acá hay que poner, eso es importante, ¿no? La primarización de la economía, ¿no es cierto? La primarización de la economía, materia prima, ¿no es cierto? Entonces aquí hay un problema, ¿no? Cada vez que yo, cuando yo enseño en secundaria, porque también enseño en secundaria, ¿no es cierto?, con los chicos, porque la mejor manera de aprender a ser profesores enseñando a primaria, a inicial y a secundaria. Yo les pregunto a los chicos, ¿qué va a ser del Perú en 60 años, cuando de aquí 60 años, ¿no?, la tecnología ya haya suplantado, ¿no?, la materia prima que producimos? La tecnología de acá a 60 años ya va a encontrar un sustituto al gas, va a encontrar un sustituto al hierro, va a encontrar un sustituto al petróleo, va a encontrar un sustituto al cobre, ya lo está haciendo con la fibra óptica, va a encontrar sustitutos, y es más, va a encontrar otros yacimientos, otras formas de producir, y es más, ya se está produciendo, ya no con agricultura clásica, se está produciéndose en pequeños espacios cantidades de alimentos, ¿no? Y también fruto de eso, de esa manipulación genética, es COVID, ¿no? Antes se sacaban pollos en 2 meses, ahora se sacan pollos en 14, 15 días, ya no duermen todo el día, se les mete hormonas, ¿no? Y ese pollito que se estresa también produce unas glándulas y unos patógenos que debilitan la inmunidad, y cuando tú comes eso también te estás bajando la inmunidad, ¿no? Antes, por ejemplo, se trabajaba 8 horas y se descansaba y se vivía plenamente. Ahora la gente quiere plata, trabaja 14, 16 horas y baja su inmunidad, y es eso lo que ha logrado también que el virus arrase, ¿no? Entonces,
Entonces, ¿qué vamos a hacer de acá a 60 años cuando la tecnología, las condiciones económicas reemplacen toda la economía primarizada? ¿No es cierto? Es otra de las cosas que hay que poner en cuenta, la economía primarizada que tiene el Perú. No hemos saltado la economía secundaria de producción, ni a la terciaria, a la tercera ola, como llamaba Alvin Toffler, de la tecnología. Nos hemos quedado todavía, máximo hemos logrado la manufactura. Cusco sigue viviendo de la primarización, vende la idea de los incas, ¿no? Pero después de eso, ¿qué cosa hemos creado? ¿Qué cosa sostenible como Israel, que ahora vende y fabrica memorias, ¿no? Gracias a la guerra, por supuesto, porque la guerra le impulsó el año 80, el año 73, casi desaparece Israel, porque se habían confiado por su victoria del año 56. El año 67, Israel pudo con la aviación destruir toda la fuerza árabe, sobre todo egipcia, ¿no? Y confiados en esa superioridad, se durmieron. Mientras tanto, los árabes con los soviéticos habían desarrollado tecnología y ya, sobre todo misiles antiavión, y en Yom Kippur, el año 73, casi los matan. Así que después de ese golpe que sufrieron los israelíes, a todos los jóvenes le dijeron: ¿quién me inventa cosas? Yo le doy plata y le doy empresas. Y entonces el Estado israelí comenzó a promocionar. Ahí inventaron pues las memorias, ¿no? Y a partir de esas memorias, esa tecnología, los israelíes pudieron detectar los misiles antes que dispararan a los aviones. Entonces, un minuto antes que les dispararan, los misiles en tierra ya estaban destruidos, ¿no? Y así Israel pudo remontar, ¿no?, la tecnología. Entonces, hay cosas así, por ejemplo, que hay que pensar en el país. ¿Qué hacemos con el futuro? En 60 años el turismo ya no va a ser lo mismo, la gente va a ir a otro sitio. Generalmente viene al turismo la gente porque se estresa, porque es de una promoción mucho más antigua, ¿no? Entonces, el turismo también un día va a ir. Ahora, el turismo se ha creado en el Cusco, por ejemplo, a partir de 1910-15 con Yese, a partir de 1970 con el PER 39, un proyecto que más bien había que hacer turismo para desarrollar otros factores, la agricultura, la industria, y no se ha producido. El boleto turístico estaba destinado a mejorar la educación, a mejorar la restauración, a mejorar la calidad de vida, los mercados, y no se ha producido, y mira, hemos llegado a esta crisis. Entonces, la influencia política, la militar. Entonces, bajo este manto, bajo esta perspectiva y bajo esta pregunta, la idea es contestar esto, ¿no? Entonces, acá yo les doy algunas, les voy a dar libros, les acabo de mandar uno, voy a colgarlo, y también canales de YouTube. A raíz de esta pandemia, se han multiplicado los canales de YouTube, donde todo se está difundiendo ahora digitalmente, ¿no? Hay que leer los libros porque te dan más profundidad, pero ahora, digamos, el nuevo escenario del análisis internacional, nacional, se ha ido a los canales de YouTube, ¿no? Y a los canales de Facebook, y también a las otras redes masivas, ¿no? Entonces, para ver, por ejemplo, el problema internacional, que a mí me parece importante a estas alturas ya del curso analizar, ¿no? Hay un gran analista que es muy versátil, didáctico, fácil de entender, que no es ningún analista de esos pesados, ¿no? Que se llama Gabriel Bulgakov, ¿no? Y Gabriel Bulgakov, ¿no? Analiza diferentes aspectos completos y con mucho equilibrio de la realidad mundial actual. Te analiza sobre todo esta guerra entre los tres imperios más grandes del mundo, ¿no? Norteamérica, China y Rusia, ¿ya? Y cómo a partir de ese análisis vas entendiendo esta crisis del coronavirus, lo que va a pasar, ¿no? Entonces, este señor, para hacer el trabajo, ¿no?, en el sentido que le estoy diciéndoles, tiene bastantes páginas. Una de ellas es las Guerras Frías, otra es el Imperio del Mal, y otra también va teniendo que análisis del momento. Voy a darles con más exactitud. Yo cada mañana lo, ¿ya?
y realmente te hace repensar el mundo, ¿no? Y te ubica, muy bueno, ¿no? Otro buen canal de YouTube que te analiza la realidad actual, ¿no? Y Perú está en muchos de los análisis, ¿ah? Perú ya es importante, ¿no? Es Detrás de la Razón, un tal La Madrid, muy bueno, te analiza los problemas internacionales. Para los problemas nacionales, la parte política, tienen ustedes lindos canales, muy buenos, ¿no? Rosa María Palacios tiene muy buenos canales, tiene su programa, ¿no? Obviamente todos tienen su posición política, todos tienen, pero filtren su posición política de la información objetiva que te dan. Pero también no solo te dan información objetiva, sino te ayudan a ver de otra manera las cosas, te ensayan maneras de ver. Y eso es lo que un artista tiene que desarrollar sus maneras de ver, tiene que desarrollar su pensamiento crítico, su pensamiento distinto. Un artista que repite ya no es artista, un artista que no tiene personalidad no es artista. Lo que distingue a un artista es la personalidad, y también a cualquier otro profesional y persona, ¿no? Pero el artista es muy fundamental, ¿no? Yo hasta ahora he visto que todos repiten a Siqueiros, a Béjar, a este que ha hecho el mural de la plaza. Entonces está habiendo poca creatividad, y yo creo que estos cursos, estas formas de pensar te dan también personalidad e innovación. Glatzer, Hildebrand, yo les recomiendo que vean Hildebrand en sus 13, Hildebrand, busquen en YouTube y sigan sus comentarios sobre el Perú. Es muy importante, bien importante. A diferencia de los demás, Hildebrand te hace unos análisis históricos de fondo, y con una erudición pero impecable, ¿no? Actualmente, para la actualidad, hay canal de IDL, pueden buscar IDL, todo lo que es IDL, ¿no? Sobre todo Glatzer, que tiene muy buenas intervenciones, muy buenos análisis, sobre todo de la parte política de los tres poderes que se ha especializado. Rosa María Palacios es excelente constitucionalista y conoce muy bien de leyes. Si ustedes le escuchan a Rosa María Palacios, se van a enterar cómo el mundo de la ley es bien amplio y bien complejo, y necesitan conocerlo. Augusto Álvarez Rodríguez es otro de los que contribuyen muy fuerte al tema del conocimiento de la realidad. Otra página muy bonita es de La Encerrona, ¿no? Un joven muy equilibrado que no es ni radical ni pro gobierno, nada, que con análisis bien sesudos y bien leído, el chico muy inteligente, hace comentarios cada semana. Otro muy bueno es este chico Curwen, que ha comenzado a analizar aspectos de la última década de la historia del Perú y la realidad. Otro joven también como ustedes, bien inquieto, es Hugox, ¿no? Que tiene sus páginas, ¿no? Y así, ¿no? En economía podemos ver a Benza Flucker, a Pedro Franque, a este gran, ¿cómo se llama? Izquierdo, ¿no? Que siempre está ahí en televisión, en lo social, Nelson Manrique, ¿no? Entonces, en eso consiste entonces el trabajo, señores alumnos, concluyendo, redondeando, en que ustedes con el problema estratégico que ya saben, no, que ya lo tienen, perdón, no, que ya más o menos, algunos demás les falta pulir. Ahorita les voy a mandar vuestros trabajos ya, con vuestras recomendaciones ya, donde tienen que hacer las últimas pulidas, ¿no? Y pueden, voy a crear un pequeño link de tareas que lo pueden mejorar, porque es la nota de vuestro primer parcial. Con este problema estratégico, y con esta pregunta, ¿no es cierto?, a partir de estos dos, hacer un análisis más o menos en este sentido de todo. Voy a intentar hacer, por el tiempo ahorita me está llevando, pero sí tengo que hacerles un ejemplito, pero ya con lo que ustedes han hecho y han avanzado, ya pueden hacerlo. Entonces, en eso consiste el trabajo, ya, de estas 2 semanas. Ahora van a ser las 2 semanas, ya, o sea, ya no van a entregar este sábado, van a entregar el sábado que viene, ya. Entonces, en eso consiste entonces, señores, el trabajo, ¿no? Entonces ya hemos llegado a los trabajos B. Los trabajos que hemos hecho hasta ahora son A, análisis del problema estructural. Los trabajos que estamos haciendo ahora son el trabajo B,
O sea, ya vamos a ver la causa profunda. Y la C sería la solución. El A es el problema, la B es la causa profunda y la C es la solución final. Ahorita estamos viendo la causa profunda. Vamos a ver cómo funciona este problema y a partir de ese análisis ustedes tienen que decirme más o menos aproximadamente en estas semanas que vienen cuál es la causa profunda de ese problema, haciendo este análisis estructural y de ahí pasamos a la solución. Entonces, ese es el trabajo, señores alumnos. Hasta aquí, por favor, observaciones, preguntas y todo lo que corresponda. Adriana.